A finales del siglo XIX, el mundo aún hablaba en silencio. Un tiempo en el que los océanos separaban no solo cuerpos, sino también palabras, pensamientos y esperanzas. Pero un joven nacido en Bolonia se atrevió a cambiar todo eso. En un rincón de su casa, entre cables, bobinas y antenas improvisadas, comenzó a experimentar con algo invisible pero poderoso, las ondas. Ese joven se llamaba Guillermo Marconi. Impulsado por la curiosidad y por una fe inquebrantable en lo que otros consideraban fantasía, logró lo impensable, enviar mensajes a través del aire sin cables y sin fronteras. Lo que empezó como un susurro entre habitaciones se convirtió en una voz capaz de cruzar continentes. Gracias a él, los barcos hablaron desde alta mar. Las noticias viajaron sin papel. Las voces por primera vez se escucharon a kilómetros de distancia. Esta no es solo la historia de un inventor. Es la historia de alguien que abrió el camino hacia un mundo conectado. Con una sola idea, que la comunicación debía ser libre, sin hilos que la aten. Esta es la historia de Guillermo Marconi. Guillermo Marconi nació el 25 de abril de 1874 en Bolonia, Italia. Su familia combinaba dos mundos distintos. Su padre, Giuseppe Marconi, era un aristócrata italiano dueño de propiedades rurales, y su madre, Annie Jameson, una irlandesa culta y distinguida de la época. Desde muy pequeño, Marconi se destacó por su curiosidad extrema. Observaba las tormentas con fascinación. Desarmaba relojes, linternas y cualquier aparato eléctrico que cayera en sus manos. Mientras otros niños jugaban, él preguntaba, ¿cómo funciona esto? Su formación fue poco convencional. Al principio recibió clases privadas en casa. Estudió física y matemáticas con tutores personales. Luego asistió brevemente al Instituto Técnico de Livorno, y más tarde al prestigioso laboratorio de Augusto Righi en la Universidad de Bolonia, uno de los pocos científicos italianos que trabajaban con ondas electromagnéticas. Fue allí donde entró en contacto con los experimentos de Hertz, quien había demostrado que las ondas podían propagarse en el espacio. Pero mientras otros científicos veían esto como una curiosidad, Marconi vio potencial. En su mente surgió una idea revolucionaria tales como, ¿y si estas ondas podían transmitir señales a larga distancia? ¿Y si el telégrafo ya no necesitara cables? Nadie en su entorno creyó en la viabilidad del proyecto. Pero Marconi tenía algo más que ingenio, tenía una determinación inquebrantable. En 1894, con apenas 20 años, comenzó a experimentar en su casa de campo en Pontecchio. Improvisó un laboratorio con materiales prestados. Construyó su primer transmisor con una chispa oscilante, una antena vertical, y un dispositivo detector llamado cohesor basado en polvo metálico. A medida que mejoraba sus dispositivos, logró transmitir señales cada vez más lejos. Al principio unos metros, luego decenas. Hasta que en 1895, logró enviar una señal inalámbrica a más de 1.5 kilómetros. Cuando un timbre sonó al otro lado de una colina donde ninguna señal visual podía alcanzar, Marconi comprendió que había abierto una puerta a una nueva era. La clave del éxito de Marconi fue su enfoque en abordar y resolver problemas. No se limitó a repetir los experimentos de Hertz. Incorporó ideas nuevas, una antena elevada para maximizar la propagación de la señal y una toma de tierra eficiente para aumentar la intensidad. Su sistema era simple, pero poderoso. Una chispa creaba una onda electromagnética. Esta viajaba por el aire hasta un receptor equipado con un cohesor que detectaba la señal y activaba un timbre o una luz. Con este método, Marconi había creado una forma primitiva de radio. En 1895, presentó su invento al Ministerio de Correos y Telégrafos de Italia. La respuesta fue, interesante, pero innecesario. Nadie lo entendía excepto su madre, quien decidió apoyarlo con algo aún más valioso que el dinero, su red de contactos en Inglaterra. En 1896, tras ser ignorado por el gobierno italiano, viajó a Inglaterra, acompañado por su madre. Allí, presentó su invento a la oficina de correos británica y al ingeniero William Prese. La respuesta fue inmediata: apoyo, financiación y una oportunidad real. Ese mismo año,
presentó su primera patente en mejoras en la transmisión de impulsos y señales eléctricas sin hilos. Fue la primera patente reconocida para un sistema de telegrafía inalámbrica. En 1897, fundó la Compañía de Telégrafos y Señales Inalámbricas, el cual pronto se convertiría en la Marconi Compañía de Telégrafos Inalámbricos, con el respaldo del gobierno británico y varios inversores privados. En ese mismo año, realizó una serie de demostraciones públicas exitosas. En la isla de Wight, logró transmitir señales a más de 22 kilómetros de distancia, lo que sorprendió a los expertos de la época. Pero la comunidad científica no se lo puso fácil. Algunos, como el físico británico Oliver Lodge y el croata Nikola Tesla, afirmaban que Marconi había reutilizado tecnologías ya existentes, especialmente el Quasar. ¿Fue Marconi un ladrón de ideas? ¿O fue un perfeccionista que hizo funcionar lo que otros no lograron? Lo cierto es que fue el primero en integrar, mejorar y comercializar con éxito la telegrafía inalámbrica. Y eso en la práctica, lo convirtió en pionero. A finales del siglo XIX, Marconi había logrado lo que parecía algo imposible: enviar mensajes sin cables a largas distancias. En 1899, cruzó el Canal de la Mancha con una señal inalámbrica. Ese mismo año, cubrió en tiempo real la regata internacional entre Nueva York y Sandy Hook, la primera transmisión de un evento deportivo. Su sistema fue rápidamente adoptado por barcos comerciales y militares, reduciendo riesgos en la navegación. Sin embargo, su éxito generó controversias legales. Tesla lo acusó de infringir sus patentes. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 1943, después de la muerte de ambos, reconoció a Tesla como el inventor legítimo de algunos principios de la radio. Pero para entonces, Marconi ya había cambiado el mundo. El 12 de diciembre de 1901, Marconi realizó su hazaña más audaz: transmitió la letra S en código Morse, desde Cornualles, Inglaterra, hasta Terranova, Canadá, cruzando por primera vez el Océano Atlántico. La señal era débil, y muchos dudaron de su autenticidad. En 1902 repitió el experimento, esta vez desde un barco, confirmando la viabilidad de las comunicaciones transoceánicas sin cables. A partir de entonces, su tecnología fue adoptada en todo el mundo. El incidente del Titanic en 1912 consolidó su reputación gracias a los equipos de Marconi a bordo. Cientos de personas fueron rescatadas. La radio ya no era un experimento, era una necesidad. En 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física, compartido con Karl Braun. Fue un reconocimiento a su labor como científico, ingeniero y visionario. Durante la Primera Guerra Mundial, ofreció sus tecnologías al ejército italiano. Sus innovaciones en comunicación inalámbrica fueron clave en operaciones militares. En 1929, fue nombrado marqués y posteriormente presidente de la Real Academia de Italia. Sin embargo, su cercanía con Benito Mussolini ha generado controversia. Aunque Marconi no fue un político, apoyó al régimen y participó en actos oficiales. Un genio en la ciencia, pero también una figura política en un periodo oscuro de la historia europea. Guillermo Marconi murió en Roma el 20 de julio de 1937. Al conocerse la noticia, las estaciones de radio del mundo guardaron un minuto de silencio. Fue el primer minuto de silencio, transmitido por ondas. Hoy, su legado es incalculable. Cada celular, cada Wi-Fi, cada GPS, cada señal satelital, son descendientes directos de su obra. Marconi no solo inventó una máquina. Inventó la posibilidad de comunicarnos sin barreras, sin cables, sin fronteras. Desde una chispa en un taller rural hasta las señales que hoy viajan por el espacio. La historia de Marconi nos recuerda que las grandes ideas nacen del atrevimiento. Que un joven con un sueño puede cambiar la forma en que el mundo se conecta. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Guillermo Marconi. Si te gustó esta historia, suscríbete, deja tu like y compártela. Nos vemos en el próximo video.